Y ya te presento a nuestra invitada de hoy, que ella es Guillermina Rizzo, es psicopedagoga. ¿Cómo te va, Guillermina? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Qué lindo tema. Me encanta hablar de las emociones, pero me sorprendí cuando hicimos la promo que hablábamos de analfabetos emocionales. Exactamente. Cuando vos decías estamos asistiendo a una nueva generación de analfabetos emocionales, suena alarmante, pero de seguir en esta línea yo creo que sí. Entonces, bueno, para explicar un poco qué es esto de analfabetos emocionales, como lo llaman algunos autores, o como me gusta por allí denominarlo a mí, analfabetos relacionales, ¿a qué nos vamos a referir? Tomemos el antónimo, el alfabetismo. Que cuando uno habla de alfabetismo, habla de un proceso por el cual una persona aprende generalmente a leer y escribir, o sea, va a aprender a comunicarse. Entonces, el aprender a leer y escribir es algo que se hace bajo un proceso de educación y generalmente en la escuela, en lo que es la educación formal. El analfabeto es aquella persona que no accedió al mundo de la lectura y de la escritura y todo lo que implica ser un analfabeto. Sabemos que hoy los índices de alfabetización te dan la posibilidad de productividad que puede tener un país, los índices de empleabilidad que puede tener un país de acuerdo a esta variable de alfabetos. Este tema se empieza a usar por un psiquiatra que se desprende de la psicología transaccional, Steiner, que él empieza a hablar de analfabetos emocionales para explicar que si bien todas las personas tienen sentimientos, hay personas que no saben qué es esto que sienten o no saben cómo expresar esto que sienten. Entonces después este tema se le va dando una media vuelta, ¿no? de rosca, como digo yo, se lo sigue investigando y ya entramos en la década de los 80 con Howard Gardner, el que empieza a hablar de las inteligencias múltiples en el año 83. Porque hasta esa época uno en qué se basaba, específicamente en educación. Hablábamos siempre de cociente intelectual. Y uno hablaba de la inteligencia como una capacidad global, totalizadora, y que siempre se remitía a lo que es memoria, razonamiento, abstracciones, representaciones. Con este señor de la Universidad de Harvard, Gardner, él empieza a hablar de que no hay una única inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias. Otros investigadores, posteriores en el tiempo, ya estamos hablando de los 90, empiezan a hablar de cociente emocional, así como se habló de cociente intelectual, y ya en estos últimos tiempos hablamos de inteligencia emocional. Entonces, así como en un momento este cociente intelectual se lo estimula y se lo educa, hoy por hoy tenemos la urgencia y tenemos la necesidad de empezar a educar las emociones. Vos me dirás, ¿y qué tienen que ver las emociones en todo esto? Y bueno, la contracara de no educar las emociones son las escaladas de violencia que venimos asistiendo ya hace bastantes años. Ah, mira qué interesante, ¿no? Tu explicación. Entonces, cuando vos te pones a mirar la crónica periodística, como cuando hablábamos previamente, ¿no?, a este programa, y ves que chicos este año prendieron fuego la escuela 24 del barrio Maldonado, que en el barrio Estela Maris agarraron a un chico, lo metieron en un auto y lo quemaron vivo y prendieron fuego el auto. Sí, todo lo que vemos por el noticiero, que es lo primero, son asaltos y esto, ¿no? Entonces vos ahí te das cuenta, más allá a veces de la violencia delictiva a la hora de asaltar a una persona, de pretender robar, vos ves cómo personas que ante un conflicto no lo saben resolver y terminan con los puntazos, con las trompadas, y que es muy común en los adolescentes, en los estadios deportivos y bueno, hasta en el tránsito mismo. ¿Y cómo es este conjunto para ir educándola? Porque se me ocurre que lo básico es la casa. Mirá, en esto no podemos perder de vista este imprescindible puente que tiene que haber entre la familia y la escuela. El tema es que hoy la casa y las familias están en crisis porque las familias han mutado. Y permíteme que haga un breve recorrido con lo que ha ido pasando con las familias y con la educación en consecuencia. Correcto. Sí. Decimos que los límites hoy en lo que es la cuestión familiar están difusos, están diluidos. Porque hasta la mitad de los años 50 teníamos una familia que se la denomina, según algunos autores, familia educadora.
cuál era la función de esta familia. Educar en valores, claro, educar en lo que tiene que ver con la moral, con la ética. Entonces vos te encontrabas con un chico a los 6 años que ingresaba a la escuela primaria donde iba a adquirir conocimientos, por eso era tan importante el cociente intelectual, porque lo que eran valores, pautas de conducta ya habían sido recibidos en la casa. Y eso que no era obligatorio en aquella época el jardín de infantes. Y todavía no estaba claro, la obligatoriedad del jardín, pero el mandato familiar, ¿cuál era? No me vas a hacer quedar mal en la escuela. Ojo con que la maestra te rete. Pero fíjate que también en esa época la cultura del trabajo era, ¿para qué te digo, no? La escuela, volviendo a esto que vos estás diciendo, la cultura del trabajo era un objetivo y un motor de cambio, y la escuela era la plataforma a partir de la cual vos te podías lanzar y te podías insertar en esa cultura del trabajo. Claro. Entonces, la escuela era valorizada, los docentes tenían el saber y a la escuela se iban a aprender conocimientos. La escuela enseñaba conocimientos, evaluaba y medía conocimientos. Después, esta familia mutó y esto se fue degenerando. Después pasamos a esta familia comprensiva. Este modelo familiar se empieza a dar en la década de los 60. ¿Qué sucede? El sujeto se empieza a dar permisos. ¿Qué implica darse permisos? Decir, bueno, si tal vez con este... ¿A qué llamas con sujeto? ¿A los chicos o a la familia? A la familia, al adulto. Para adultos. Tal vez si con esta pareja yo ya no estoy bien, me puedo separar. En el modelo anterior al marido o a la esposa se lo toleraba. Entonces, al ser más, al permitirme decir, bueno, termino con este vínculo y puedo empezar otro, hace que esta familia se modifique y estemos ante el modelo de la familia comprensiva, que esto también va a impactar en la escuela. Ahora después lo seguimos profundizando. Qué bárbaro.